Listo, entonces con las herramientas a partir del brush, empieza uno a generar la ilustración de cada capa. Entonces, por ejemplo, aquí están las sombras. Aquí están los brillos. Bueno, que ahí, un momentico, yo coloco este fondo de color negro. Mire, aquí se ven los brillos. Entonces, esto es lo mismo. Esto escojo y silueteo, digamos, en la foto, cuáles son los brillos de la imagen o los brillos que yo veo en la foto del empaque que le tomé, y lo que hago es pintar, empezar a pintarlos de blanco y le doy diferentes tonalidades y todo, le aplico de pronto algunas texturas atrás que ustedes ven para que se vean irregularidades y ese tipo de cosas. Entonces, mira, aquí tengo solamente la capa de brillos. Tengo otra copia para poder generar, porque en algunos colores los brillos se me van, sobre todo cuando son empaques blancos, entonces no se nota mucho. Las sombras de la parte del empaque. Entonces, mire, yo aquí ya tengo todo el esquema armado, la cintilla de seguridad que yo le puedo cambiar al color que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, si yo la quiero de color anaranjado, entonces simplemente lo que hago aquí es cambiarle el color y listo. Mire que ahí lo toma de uno, ¿ya? Y finalmente tengo unas carpetas acá donde tengo el diseño. Entonces, ¿cómo paso yo el diseño? Así, plano. Entonces lo construyo, mire, aquí simplemente lo que hago es, tengo un fondo, es este el fondo del empaque. Este fondo yo lo puedo cambiar al color que yo quiera. ¿Sí? En este caso tiene un gradiente aplicado, pero si por ejemplo yo quisiera un empaque azul, simplemente vengo y lo cambio aquí a color azul. Y mire que ahí me queda con color azul. Y si le quiero ver todo, o sea, quiero que se vea ya realista, entonces le sumo todo esto y mire que ahí cambia el asunto. Entonces tengo, por ejemplo, el fondo del empaque, tengo el lateral del empaque, tengo una marca de agua, pues que es el fondito que está allí, macro, sello, el marco, el sello de alta calidad, o sea, cada uno de los diferentes elementos. Entonces yo hay algunas cosas que las construyo en Illustrator, por ejemplo, este tipo de elementos, y me los traigo para acá, para Photoshop, y lo que hago es con las herramientas de transformación, empiezo a variarlos, a variar los tamaños, a variarle la perspectiva, a distorsionarlos, bueno, todo eso, hasta ya obtener finalmente eso. Y lo que ustedes ven acá, pues es una foto, simplemente una foto que tiene un poco de café abajo y arriba tal. Entonces, mire que si la foto está así, ahí se ve como si esto estuviera en el aire. Entonces, ¿qué hago? Le coloco una sombrita, ¿sí? Entonces, con la sombrita yo le bajo aquí un poquito la opacidad, ahí ya lo coloqué, digamos, encima del café. Y de esta manera es que uno puede ir trabajando, y este mismo mockup lo aprovecho yo y simplemente lo que hago es cambiarle los fondos y listo. Entonces, es una herramienta que es bastante útil, por ejemplo, a la hora de presentar cosas, y que obviamente no es lo mismo verlo eh, así, pues que es algo que ya es muy cercano a cómo luce el producto como tal, o como las otras muestras que les enseñé. Así ya tiene el cliente la noción de cómo se va a ver su producto, cómo lo va a poder encontrar en una góndola, que de pronto, como les había yo mostrado en la clase pasada, que puede ser para una persona. ¿Qué me hizo? Ah, está aquí. Que puede ser un empaque, digamos, mostrado así. ¿Sí? Si yo muestro un empaque así, no me va a dar la misma percepción como cliente, no me va a dar la misma percepción de cómo, o sea, me toca imaginarlo cómo va a estar armado. Entonces, piensen en esos puntos a la hora de los trabajos, porque obviamente denotan profesionalismo desde ese punto de vista. Entonces, sí, yo aquí lo veo plano, pero no es lo mismo verlo así que verlo aquí armado ya con el sombreado, con los efectos del lente, con bueno, todo ese montón de cosas. ¿Sí? Entonces, digamos que un poco de eso fue lo que me faltó también en las entregas como tal, ¿sí? Como que fueran hacia allá al realismo, al detalle y todo ese tipo de cosas. Eso obviamente, pues no es que se lo enseña, no se lo enseña a nadie a uno, ni uno tampoco, digamos, lo puede ver fácilmente por ahí en tutoriales o cosas ahí, sino que mi punto aquí es que si quieren llegar a un nivel
mucho más alto, pues lo ideal aquí sería tomar ejemplo de las cosas que ustedes ven por internet y ver después la manera de cómo representarlo, digamos, en, en el archivo de Photoshop o en el archivo de Illustrator para poder expresarlo eh, al cliente o transmitir esa idea al cliente. Mire, por ejemplo, esta infografía que la guardé y me pareció muy chévere porque tiene una manera diferente de mostrar la composición de cada uno de los diferentes cafés. Entonces, estos también se los propuse yo como imagen a ellos para que hiciéramos algo parecido. ¿Sí? Mire, por ejemplo, lo mismo acá. Las tazas de café y todo eso para mostrar las calificaciones de los cafés. Entonces, bueno, ahí hay diferentes cosas que uno puede tomar como referencia. Y bueno, por supuesto, también para seguir como con ese tema del café y todo eso, también por acá tengo un proyecto con el que trabajé, pero yo me acuerdo cómo es que se llama, Cavalli, este. Entonces, por ejemplo, también otro cliente, ¿sí? En el que, mire, por ejemplo, este es el diseño de una lata de café. Un café pues muy exclusivo que tiene 85 puntos de taza, o sea, esto estamos hablando que son cafés especiales. Y, por ejemplo, en este caso utilicé tecnología de renderizado para poder producir la latica. Entonces ya les voy a mostrar aquí lo mismo. Mire, estoy utilizando el mismo mockup. Me ha servido para diferentes clientes. Pues mira, acá otra bolsa, la latica que les mostré ahorita que estaba hecha en 3D, entonces generada, por ejemplo, allí. ¿Sí? Cafés Excelso, café Selecto. Entonces también son diferentes tipos, pero mire que es el mismo, sí, de hecho es el mismo diseño, simplemente variando los colores uno puede cambiar los diferentes tipos de percepciones del cliente. Entonces, de ahí el tema de la importancia eh, de toda la teoría que hemos visto. Mire aquí el montaje del mockup de la lata. ¿Sí? Y bueno, este es el empaque del craft. Y por acá también, por ejemplo, a ellos les desarrollé una presentación. Ah, bueno, este es ya el empaque orientado a impresión. Entonces, este es el archivo en Illustrator que uno entrega para que ya lo impriman y a partir de la impresión, pues se genere el producto. ¿Sí? Ya se encargan de envasarlo. Este es el de la lata de café, que se los mostré ahorita. Entonces, esto lo imprimen y se lo pegan como el adhesivo a la lata. Bueno, el logo sí, digamos que esto lo tenían, pero yo les cambié el tema de la tipografía y les desarrollé esta presentación. Entonces, en esta presentación, ustedes pueden ver aquí, esta presentación la iban a tomar para vender digamos, para convencer a unas personas de afuera, de Estados Unidos, de vender ese café en los retail, en el sistema pues de retail de allá de Estados Unidos. Entonces, mire, está toda la historia, entonces mire que colocando pues una diagramación con unas imágenes que son bastante sugestivas, entonces uno puede encontrar, digamos, un equilibrio para poder vender el producto, ¿sí? Esta parte del proceso donde muestran allí la fábrica, pues, donde ellos lo están haciendo, que sé cuáles son los productos, entonces mire que aquí se ven los productos, y eso que estos no son fotos de los productos como tal, sino los mismos, y sin embargo, como se ven como fotos, yo los puedo aprovechar para que, obviamente, la persona que es dueña de la cadena de retail de Estados Unidos pueda ver cómo va a estar el producto. Entonces, mire, aquí, por ejemplo, cada uno que tiene. ¿Sí? Certificación de alta calidad, mire, por ejemplo, esta infografía de los perfiles de taza y al final entonces termina con eso. Entonces mire, cuando yo pienso como en el tema de la diagramación y todo esto y pongo a jugar todas las cosas de teoría que hemos visto en el curso a mi favor, pues voy a lograr que la presentación primero se vea muy profesional, segundo que comunique muy fácil el detalle. Por ejemplo, estos loguitos,
yo pude haber dicho, no, esto es un café con alta calidad, sí, pero si lo digo con un loguito, este loguito, por ejemplo, lo hice yo, pues si lo digo con el loguito y lo coloco allí, coloco ese detalle, entonces va a cobrar un sentido. Entonces, a ese tipo de detalles es el que les digo que sería bueno poder llegar. Bueno, esto obviamente es mucho manejo de herramientas, pues yo ya llevo más de 15 años manejando las herramientas pues que les estoy explicando, pero mi punto, como les decía ahorita, es tratar de que ustedes lleguen, digamos, a interesarse por presentar las cosas a ese nivel, ¿sí? O incluso hasta un nivel mucho mayor. Entonces, bueno, se trata como de ese tipo de cosas. Y en particular, quise prepararles para hoy un ejercicio donde van a ver que con poquitos elementos uno puede generar, digamos, una presentación mucho más interesante, por ejemplo, a la hora de utilizar fotografías. Entonces, por ejemplo, les tenía preparado aquí un tutorialcito que, perdón, aquí de un zapato. La idea es que vamos a generar un efecto como el que ustedes ven allí, ¿sí? Perfectamente, digamos que la foto del zapato pudieron haber sido los dos zapatos puestos en posición y listo, y para de contar. Pero el hecho de añadirle estos elementos hace que la imagen se vea un poco más interesante. Esto es un efecto que es muy sencillito de hacer, es muy fácil de hacer y que a la hora de hacer, por ejemplo, un afiche o un medio como los que yo les acabo de mostrar, una presentación, un render, ¿sí? Un render ilustrado, bueno, ese tipo de cosas, van a llamar obviamente mucho más la atención. Entonces, por ejemplo, yo descargo esta imagen de unos zapatos Nike, que estos son digamos, una nueva tecnología que tiene Nike. No solamente pues que tiene este detalle acá que ilumina, sino que adentro de esto hay un motorcito que hace que los zapatos se amarren o se aprieten, ¿sí? Aprieten los cordones automáticamente. Entonces, por ejemplo, esta es la imagen que me encontré en internet. Lo que hice previamente fue coger este zapato y cortarlo, ¿sí? Para dejarlo solito, ponerlo allí. Entonces, lo que yo voy a construir aquí para la clase es una especie de afiche con esta imagen comercial y vamos a utilizar el efecto, este efectico que tiene esta misma foto. ¿Listo? Entonces, ya les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, bien, lo primero que voy a hacer es generar, voy a abrir, eh, perdón, voy a generar un documento que esté, por ejemplo, en una orientación vertical. Voy a coger este de acá, ¿sí? Una de estas medidas que hay aquí, y le voy a abrir. Esta medida pues es bastante grande, 958 por 1444 y de resolución de prácticamente 150, entonces le doy crear, listo, ahí se crea el documento. Y aquí lo que voy a hacer es abrir, entonces voy a ir a buscar el recurso. Bien, entonces vengo acá y abro el recurso en Photoshop. Le doy control A para seleccionar todo, lo copio con control C y lo voy a poner aquí. Entonces ahí me queda ya el zapato. ¿Listo? Lo primero que voy a hacer es un fondo, es colocarle un fondo. Entonces, por ejemplo, en el fondo voy a utilizar una gradación, por ejemplo, de un tono gris oscuro a un tono gris claro. Y lo que voy a hacer es hacer una gradación radial. Esta gradación radial, tengan en cuenta que él va obviamente del color principal al color secundario. Como ya habíamos visto, digamos, aquí hay diferentes tipos de gradaciones y también la clase pasada vimos cómo cambiarle, por ejemplo, los colores a las gradaciones en Illustrator. Aquí es igual, ¿sí? Simplemente si yo le doy clic acá, mire que yo puedo cambiar o variar el color acá y el de este también. Y si quiero un color en la mitad, simplemente añado y pues simplemente hago la variación y ya. En este caso solamente voy a utilizar los dos colores y le digo OK. Y lo que voy a hacer es coger el punto central
más o menos el punto central del área de trabajo, ¿sí? Donde se cruzan estas dos líneas, que es como por aquí, y voy a hacer el degradado. Entonces ahí me queda de esta manera. Bien. Entonces, ¿cuál es el punto de lo que voy a hacer acá? Voy a coger las dos y lo que voy a hacer es duplicarlas. Bien. Inicialmente voy a coger estas dos y las voy a apagar, no las necesito. Y voy a centrarme en esta de acá. Entonces aquí voy a empezar a desarrollar parte del efecto. ¿En qué consiste el efecto? Yo vengo con la herramienta dedo, y recuerden la herramienta con la que nos sirvió para hacer los pelitos del Jack Sparrow, y voy a utilizar una dureza o pues como una especie de presión, pues que esté como máximo al 70%. Yo diría que por ahí el 70% funcionaría, ¿listo? Y voy a buscar aquí un brush, ¿sí? un perfil de esto, que me permita seleccionar, por ejemplo, digamos, aquí hay diferentes. Entonces voy a coger, por ejemplo, este. Y lo que voy a hacer es que voy a dar un clic acá, después me muevo a una dirección y con Shift doy otro clic. Espera un momentico, que es que aquí... Ya. Claro, que es que estos son de Fox Finish. Este no me sirve. Bueno, voy a coger, por ejemplo, este de acá. Es que hay unos que tienen un comportamiento diferente a la hora de generar eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo este elemento, entonces doy un primer clic aquí y luego con Shift simplemente lo que hago es darlo hacia afuera. Entonces mire que él genera como si la pieza estuviera movida. Mire que aquí yo tengo otra opción, por ejemplo, de cambiar la dirección de eso. Entonces, mire, si yo lo coloco hacia acá, mire que voy encontrando como el detalle. Entonces, por ejemplo, aquí, nuevamente, hago un clic, me muevo hacia aquí y lo genero. ¿Sí? Voy a cambiarle, por ejemplo, este valor un poquito más alto a 70 y voy a hacer lo mismo acá. ¿Sí? Por toda esta parte de aquí. Entonces me voy. Aquí arriba entonces voy a hacer la misma jugada. Entonces vengo acá. Ustedes pueden incluso tener variaciones con respecto a la herramienta. ¿Sí? Me refiero, digamos, yo varío aquí y voy a coger esto desde acá. Profe, ¿esos brush ya vienen instalados o hay Sí, que descargarlos? estos que estoy utilizando, sí, ya vienen instalados. Sin embargo, tú puedes descargar, así como les mostré la semana pasada que se instalan y todo eso, puedes descargar algunos. Que para la segunda parte sí vamos a necesitar uno descargado que tengo yo, pues que yo ya tengo instalado acá, pero ahí les dejo pues como el tema de que sí eh, debería instalarse. ¿Bien? Entonces, bueno, yo Listo. tengo esta parte así. Entonces ya mire que aquí incluso estoy viendo la imagen de una forma diferente, interesante. ¿Sí? Entonces, bien, ahí. Entonces, ¿ahora qué viene? Mire, yo cojo estas dos imágenes. Primero, a esta de aquí, entonces lo voy a seleccionar. ¿Sí? Voy a hacer la selección con control. Le doy clic aquí donde está esto. Y vengo acá donde dice selección y me voy a ir a modificar esa selección. Entonces voy a coger la opción, la última opción que se llama Feather. El Feather es básicamente una opción que me permite coger esta selección y suavizarle el borde de acuerdo a este número de píxeles que tenga. Entonces yo le voy a decir, suavícela a 20 píxeles. Mire cómo va a cambiar la selección acá. Y mire que ahí quedó así. Entonces, actualmente está seleccionado la parte interna. Yo la voy a cambiar por la de afuera. ¿Qué hago? Selección, invertir. O Shift Command I o Shift Control I, pues en Windows. Entonces, ahí paso a seleccionar toda esta parte. Entonces, mire lo que voy a hacer. Voy a coger y le voy a dar suprimir. Entonces, él me borra, control D para deseleccionar.
y él me borra, o sea, sí, me genera como un bordecito difuminado. ¿Listo? Entonces mire lo siguiente que voy a hacer. Cojo esta y la de abajo, le digo control E. Control E es esta opción de acá, mezclar capas. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Con esta y esta, control E. Entonces tengo dos capas, una así y la otra así. Incluso esto me serviría, por ejemplo, para hacer como una especie de animación, un GIF, que pudiera hacer esto. ¿Listo? Tengo yo el elemento acá, entonces ahora sí voy a utilizar los brushes que descargué. Entonces me voy acá al borrador y mire lo que voy a hacer. Voy a abrir, instalo pues el brush. Yo tengo por acá unos que se llaman splatter. Yo le digo, listo, cambie los que tengo acá por los splats. Entonces mire, tengo por ejemplo este splat de acá, que está grandísimo. Y tengo un splat así. Entonces, ¿qué hago? Esto no tiene dureza, sino que la dureza ya viene pues incluida ahí. Entonces, mire lo que voy a hacer. Voy a coger, por ejemplo, este aquí, ponerlo un poquitico más grande, ahí, y lo que hago es borrar. Ojo, estoy borrando la de arriba, para que se vea la de abajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a coger otro acá, que es este. Entonces voy a coger aquí en la punta y borro. ¿Sí? Y ahí va quedando el efecto. Lo que está pasando realmente es que estoy borrando la de arriba, entonces me está quedando así y me está permitiendo ver la de abajo. ¿Ya? Entonces eso es lo que sucede ahí. Entonces, por ejemplo, voy a coger este de acá y lo voy a girar. Mire que ahí está. El puntico está mirando hacia allá, hacia este lado. Entonces, ¿qué hago? Cojo y lo tiro hacia el otro lado. Por acá. Vamos a ponerlo más abajo. Listo. Y voy a ponerlo más grandecito por aquí. Entonces ahí va quedando el efecto. Y ahí lo sigo volteando. Por ejemplo aquí. Que lo voy a colocar. Losa. Claudia, dice mi mamá que si vas a ir al cine, ¿para qué te rasuras todo el cuerpo? Bueno, lo mismo en esta parte de acá, ¿no? Entonces yo voy colocando los pedazos que quiero y mire que ya ahí tengo, digamos, algo, una manera de mostrar el producto mucho más interesante de la que tenía. Entonces, bueno, ahí tengo esto y adicional, entonces vamos a colocarle, por ejemplo, el logo, el loguito. Entonces yo lo tenía ya vectorizado, lo copio, lo pego aquí. ¿Sí? Por ejemplo, ponerlo de color. Bueno, mira el efecto que voy a hacer acá. Color overlay lo voy a colocar blanco. Y le voy a hacer como el mismo efecto que tiene la lucecita aquí. Entonces vengo y le coloco Outer Glow. Y a ese es que le voy a dar el color. Entonces vengo y le doy clic acá y cojo el azul. Luego le doy, bueno, vamos a darle un poquito más de spread. Y, por ejemplo, creo que se escribe
así. Autolacing. Sí, ya aquí es complementar, digamos, con tipografía. Entonces voy a buscar, puede ser esta, yo creo. Y le voy a modificar aquí el tracking. Entonces le doy, por ejemplo, -50. O también puedo hacer, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una textura. Entonces, miren, para utilizar uno de los recursos que vimos ahorita, le voy a dar descargar. Listo, guardar. Aquí está el recurso NPS, que es vectores. Este recurso yo lo voy a abrir en Illustrator. Entonces, miren, ahí tengo, lo voy a separar y voy a borrar la parte de aquí, que es la que no me funciona. Copio, me lo llevo acá al Photoshop. Ojo, la voy a poner ahí. Está muy chiquitica, pero listo. Por ahí, mire que pues ahí me quedó sin querer una cosa interesante, aunque lo que iba a hacer no era eso, lo que iba a hacer era otra cosa. Y es colocar, por ejemplo, este acá, venga un momentico, yo vuelvo a abrir otra vez el zapato. Selección, modificar. Entonces le voy a dar expandir, que lo expanda, por ejemplo, unos 100 píxeles. Luego le digo selección, modificar, feather, en unos 50 píxeles. Y lo que voy a hacer acá es borrar. Y a este le voy a colocar, por ejemplo, perdón, un momentico, efecto, color overlay, con este color. Bueno, que hubiera quedado mejor con el oscuro. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahí, bueno, voy a anotar que este lo quito. Yo puedo hacer, por ejemplo, con este texto también como una texturita. Entonces, por ejemplo, puedo colocar, listo. Entonces tengo varias veces esta texturita.
Mire lo que voy a hacer. Repito, ¿sí? Lo copio, lo voy a bajar y lo voy a poner aquí. Cojo los dos, los copio, los bajo. Voy a unirlo todo. Y vamos a encontrar el contra de la... Sí, si el zapato, digamos, tiene esta dirección, yo voy a encontrar la dirección opuesta para colocar, obviamente, el foco de atención aquí. Y lo pongo... Ah, bueno, pero aquí tengo que hacer la misma jugada que ahorita. Y bueno, por ejemplo, podemos colocar acá el eslogan de la marca. El centradito. Si no quiero que de pronto esto se vea y le robe protagonismo al zapato, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, filtro. Por aquí tengo blur, desenfoque gaussiano. ¿Ya? Entonces, mire que ahí. Bien. Entonces, bueno. Mire que con pocos elementos y pocos comandos uno puede lograr este tipo de ejercicios. ¿Qué es lo que quiero entonces que hagan, muchachos? Se van a buscar un producto, ¿sí? Un producto cualquiera. Y lo que vamos a hacer es un afiche. El afiche puede ser, digamos, en tamaño tabloide. El tabloide ustedes saben que es doble carta. Ya me refiero a que ustedes acá, cuando arrancan en el Photoshop, vienen acá donde dice imprimir y le dan aquí tabloide. Pero, ojo, aquí no lo van a manejar a resolución 300 porque si no las fotos que encuentren en internet les van a quedar muy pequeñitas. Entonces aquí no lo van a manejar resolución 300, sino que lo van a manejar en resolución, puede ser 100. Bien, y le dan crear. Sobre este formato vamos a crear un producto, ¿sí? El afiche de un producto que les permita o que permita ese afiche. O sea, ustedes descargan primero, no sé, por ejemplo, un automóvil, digamos este. Entonces cogen este onda. Entonces cogen la foto, obviamente la foto que van a descargar la colocan, la guardan pues entera para poder mostrarla y hacen todo el tema para generarle un afiche a ese producto que obviamente lo resalte y pues con efectos de Photoshop y con todas las cosas, digamos, que hemos visto, ustedes puedan hacer una ficha del producto como para venderlo. Bien. El producto es libre, lo escogen ustedes, puede ser cualquier producto. Y la idea es que obviamente busquen atributos de la marca para poder vender ese producto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo veo, digamos, Chevrolet, voy a buscar atributos de marca relacionados con, mire, por ejemplo, la tipografía que ellos utilizan, los colores en la fuente que ellos están utilizando. Mire que estos mismos colores son los mismos colores del corbatincito.
¿sí? Por ejemplo, miren los detalles de cómo hacen el manejo de la marca corporativa, de la identidad corporativa. ¿Cómo es el manejo, por ejemplo, de del logo? Bueno, cosas de ese tipo. Por ejemplo, si este es un producto, digamos una máquina de afeitar, yo le quiero hacer un afiche. Entonces, ¿cómo voy a relacionar el entorno, por ejemplo, el fondo y todo eso? Entonces, de imagen de fondo, pues podría buscar, por ejemplo, un usuario afeitándose. Pues no obviamente con una cosa de esta, sino una persona que esté. Entonces, por ejemplo, esta imagen de fondo. ¿Sí? Entonces yo cojo y la copio y podría colocarla, digamos, aquí, imagen, ajustes, desaturar. Bien, y la coloco aquí, por ejemplo, como marca de agua por ahí. Y le aplico, por ejemplo, en la galería de filtros, acentuar los ejes. Muy grueso ya. Por ahí, está bien. Vale, un poquito más de. Listo, entonces supongamos que quiero utilizar. Sí, digamos que este es mi fondo. Voy a buscarla así sin fondo. Un tico que. No, así más bien. Aunque debía ser al revés. Este sí.
Bueno, algo así, ¿sí? Pues aquí esto fue lo que me salió pues en la medida en que iba como avanzando con el tema y tal, pero digamos algo como de este estilo, o sea, que ustedes puedan hacer un afiche en el que puedan generar, digamos, las diferentes eh, cualidades de esto. Incluso podría ser, por ejemplo, bueno, aquí me quedó muy grande esto, pero sí, por ejemplo, colocar algunas características de esto. Entonces, otra por acá. Por ejemplo, esto podría ser también sí, una manera de, de destacar, por ejemplo, las características del producto, ¿sí? Un producto. Bueno, algo así. Entonces, listo, muchachos, eso es lo que vamos a desarrollar. Bien. Bueno, nada, no sé si tengan inquietudes sobre alguno de los comandos que vimos acá.
o de cosas que hayamos visto de pronto en la clase pasada que no les hayan quedado muy claras, por ejemplo, el tema de la instalación de los brushes, bueno, como ese tipo de cosas. ¿Sí podrías volver a explicar eso otra vez? Lo de Lo instalación. de la instalación, listo. Profe, y otra cosa, Ajá. digamos, si yo creo algo en Illustrator para pasarlo a Photoshop, sería como guardarlo nomás en Illustrator y abrirlo. Sí, las extensiones tanto de Illustrator a Photoshop como de Photoshop a Illustrator los puedes abrir directo. Sí, si creas, digamos, Ahora, hay dos maneras de pasarlo. Yo personalmente lo que hago es que cuando voy construyendo aquí, digamos que, por ejemplo, aquí donde están los símbolos, dentro de la librería, digamos, elementos del logo. Supongamos que yo quiero pasar esta siluetica. Sí, le digo romper enlace a símbolo, listo, ahí me quedó como... Ya, ahí, entonces copio, control C, simplemente vengo acá y le digo pegar. Entonces él me dice, ¿quiere pegarlo como píxeles, como objeto inteligente, como el path, es decir, en vectores, o como una capa de forma? Yo le digo que en píxeles o en path. Path para que no pierda la característica de los vectores que no tienen resolución, puede ser, dependiendo de lo que necesite. Entonces, ahí, y le doy Enter. Y mire que ya me queda ahí como un elemento. ¿Listo? O también, lo pueden hacer guardando y graban. Entonces le colocan acá, no sé cómo se llame. Bien. Ok, listo. Aquí yo cierro y aquí lo pueden abrir. Ya, control A, control C, lo copian y aquí ya ustedes lo pueden pegar donde ustedes quieran. Me parece que es más fácil de la primera forma porque pues va uno directo y no le toca ponerse uno a abrir y no sé qué y tal, pero pues se puede de las dos maneras. Y lo mismo de Photoshop a Illustrator. Si hay un detalle y es que, por ejemplo, si yo quisiera pasar solamente digamos, la rasuradora, ya yo convierto esto en píxeles, que está como capa inteligente. Listo. Aquí, si yo le digo control A, control C, también lo puedo pasar directamente aquí. Sí, véala que ahí la pasó sin el fondo. Bien. Y también pues él genera, me lo pasa como si fuera una imagen JPG, pues, perdón, PNG, sin el fondo. O también lo puedo hacer simplemente grabando. ¿Sí? Simplemente aquí borro la capa del fondo. Si la coloco con fondo, obviamente él me lo pasa con ese fondo blanco, ¿no? Entonces, y voy a grabar acá, y esto también lo pueden aprovechar, por ejemplo, ahorita que están haciendo la diagramación de las páginas de revista. Entonces pueden aprovechar esta característica para lo que les explicaba la semana pasada, que uno puede colocar el texto con la formita del objeto. Bien, entonces aquí yo lo grabo normal. Como Photoshop, ¿sí? Y aquí lo abro directamente. Convertir las capas a objetos o simplemente colocar todas las capas como una sola imagen. En este caso, como yo sé que tengo solamente una capa, entonces pues lo voy a dejar ahí, le digo OK y ya. Mire que ahí me salió sin el fondo. Pero nuevamente me parece mucho más fácil pasarla control C, control V. ¿Listo? Ahí no, de cualquiera de las dos maneras es posible. Ok, gracias. Bien. ¿Quién iba a preguntar otra cosa? Ahí lo de los brush. Sí, sí, mientras voy buscando, sino que alguien iba a hablar ahí, creo que era una de las niñas que iba a hablar. Bueno, esta es una de las páginas hay miles, pues, de esta vaina. Ustedes pueden colocar
¿sí? Photoshop Brushes, y les van a aparecer aquí resultados, todos los que ustedes quieran. ¿Sí? Gratuitos y lo que sea. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema aquí es que en Brushes, ustedes busquen, por ejemplo, digamos, aquí hay Brushes Grunge. Entonces voy a coger algunos de estos. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, este. Le doy clic ahí. Ahí está pues como... Ah, bueno, aunque no me muestra la previsualización de cuáles son. Pero bueno, voy a dar descarga gratuita. Bueno, él descarga allí. Bien. Entonces, después de que yo tengo el punto zip, lo que hago es descomprimirlo. Y mire, aquí me queda el archivo del Brushes. Este archivo, ¿dónde lo instalo? Ojo, para usuarios Mac. Abren acá el panel de aplicaciones, Photoshop. Vienen acá donde dice Presets. Y por acá hay uno que dice, se llama Brushes. Véalo ahí. Lo cogen y lo arrastran. ¿Listo? Para usuarios de Windows es lo mismo, solamente que lo buscan en la carpeta de instalación. Entonces se meten al disco duro, en el disco duro donde está instalado el Photoshop y los va a llevar a estas carpeticas. Entonces ahí se meten buscan una que dice Presets, la otra que dice Brushes y lo arrastran hasta ahí y lo pegan. En este caso, mire, es Grunge. ¿Cómo lo cargan? Vengo acá, en cualquiera de estos, o en este de aquí, o en el tampón de clonar, en cualquiera, no importa. Vengo acá, abro aquí, ¿sí? Y le digo cargar brushes. Entonces vengo y, perdón, la embarré, un momentico. Ya, y busco el grunge, este. Entonces él las pega aquí abajo. Ya son estas tres. Bueno, desde aquí hasta acá. Pues por ejemplo en este. Ahí está muy grande. ¿Sí? Entonces ya ahí quedan como tal. También hay una manera de definirlas, de definir los brushes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, miren lo que voy a hacer acá. Cojo esta, le voy a decir aquí imagen, ajustes, desaturar. Bien, para que me quede así en blanco y negro. Voy a darle un poquitico más de brillo y menos contraste, como por ahí. Y después vengo acá y le digo editar y le digo acá definir preset de brush. Yo le coloco aquí, por ejemplo, rasuradora. Ok, bien. Entonces ahora mire lo que va a pasar acá. Vengo aquí y mire que ahí está definido. Yo lo pongo más bajito. Vamos a colocar este aquí. ¿Sí? Entonces ahí como imagen puede funcionar. Entonces ustedes mismos pueden construir también sus brushes. Bien.
Y en ese orden de ideas también puede existir lo siguiente. Esto era lo otro que les iba a explicar. Yo cierro acá. Listo. Lo otro que le iba a explicar, por ejemplo, voy a descargar aquí un patrón de repetición. Por ejemplo, esto. Copio la imagen, perdón un momentico, archivo nuevo. Voy a decirle esto que sea de 100%. Voy a pegar la imagen ahí y mire lo que voy a hacer. ¿Listo? Ahí lo definí. Ahora, ¿qué hago? Edición. Definir patrón. Entonces le coloco acá descargado. Para poder identificarlo, ¿no? Entonces yo tengo esto acá. Abro una capa nueva y mire, me voy a meter aquí donde está el tarrito de pintura. Y aquí le digo que quiero utilizar un patrón de repetición. Y vengo y busco el que acabé de crear. Pues mire. ¿Listo? Ahí puedo, por ejemplo, ahí puedo hacer una textura de repetición. Ustedes pueden buscar patrones de repetición, todos los que ustedes quieran. Mire que aquí hay varios. ¿Sí? Por ejemplo, yo borro todo esto. Este le voy a decir, lo importante del tema del patrón de repetición, pues tiene que ver es con esto. Póngale cuidado. Que la imagen coincida, ¿no? Por ejemplo, aquí no coincide, pero si yo cojo y la corro ahí, ahí sí coincide. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a coger esta imagen y voy a cortar. Está acá. Ahora, voy a coger la de arriba y a generar lo mismo que hice ahorita. No, pero esta sí no me va a cuadrar ni si nada porque la foto tiene perspectiva. No, espere a ver si yo puedo sacar. No, esta imagen no se puede porque no coincide. Sí, está en perspectiva. Pero, bueno, es decir, yo puedo generar patrones de repetición con cualquier imagen. De hecho, vamos a probar si esta sirve. Ah, bueno, entonces mire, por ejemplo, esta, ahí sí. Entonces copio cojo este pedacito y lo borro acá. Se va esta. Y ahora voy a coger esta, la duplico. Ahí. Entonces la borro esta otra. Entonces voy a coger esta imagen, la copio, hago un archivo nuevo. Vamos a colocarla, bueno, sí, vamos a dejarla así.
Creo que aquí me quedó. Sí, tiene que quedar perfecta, pues. Entonces aquí le voy a decir que le baje el tamaño a la imagen. Por ejemplo, que mida 100 por 84 píxeles. Y aquí le digo definir patrón de repetición. Ok. Y luego acá entonces puedo hacer busco entre los patrones, mire que aquí lo acabo de crear. Listo, y ahí me genera esto, pues que lo puedo utilizar ya como yo quiera. Profe, una pregunta. Ajá. Esos patrones no se pueden, digamos, decir cuántas filas y cuántas columnas quiero, o solamente es así automático. Lo hace de manera automatizada, pero lo hace en un área. Por ejemplo, si tú seleccionas, si tú haces una selección, lo puedes distribuir solamente en la selección. Ah, ok. ¿Ya? Listo. Igual estando aquí, pues digamos, si yo quiero solamente digamos, 1, 2, 3, o de aquí, pues que está entre 1, 2, 3, listo. Entonces lo que hago es trazarle el pedazo por acá y borro todo lo demás. ¿Sí? Ya hay la imagen, o sea, no es que uno le puede decir repítalo X cantidad de veces, no, sino en un área de selección tú lo puedes repetir. ¿Vale? Listo. Listo. Gracias. Otra pregunta, muchachos. Profe, ¿se puede variar el tamaño o siempre va a ser el mismo El tamaño? tamaño de la repetición. Sí. Sí depende del tamaño en el que usted defina el patrón de repetición. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, mire que aquí yo lo definí, o sea, aquí está el 64%, o sea, quiere decir que el tamaño real es este. Pero si yo lo defino, por ejemplo, perdón, me voy a volver acá en este. Si yo lo defino, por ejemplo, mire que ahí al 100% ya quedó mucho más grande y lo defino aquí así, aquí me va a salir más grande. Sí, mire la diferencia entre uno y el otro. Pues cuando yo le doy clic aquí, mire, me salió así de grande. Y cuando le doy al anterior, me sale ya más chiquito. Entonces depende es como el tamaño en el que usted lo define acá. Yo no puedo cambiar el tamaño del patrón de repetición directamente aquí porque esto es simplemente los píxeles que se generan. ¿Listo? De hecho, esto tiene muchas más librerías de patrones de repetición. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, superficies artísticas. Pues mire, ahí hay otro montón. Papel de color, bueno, hay un montón de vainas acá. Si ustedes quieren quitar uno, ¿sí? Entonces se meten acá y le dicen delete. Entonces, por ejemplo, yo quiero eliminar este, me meto acá, delete, me meto acá, delete. Por lo menos este tipo de cosas sirven, y esto pues sí, cuando lo vayamos a ver el próximo semestre en diseño y modelado 3D, este tipo de patrones de repetición sirven, por ejemplo, para las texturas que yo le voy a aplicar a los modelos tridimensionales. Entonces, por acá hay una página que se llama textures.com. Y mire que aquí hay imágenes, digamos, vamos a meter acá. Aquí hay imágenes de camuflados o de, bueno, en general de texturas, pues no sé qué, que son patrones de repetición. Entonces, por ejemplo, digamos yo me meto acá y voy a descargar esto. Te le digo acá, listo, descárguelo. Tengo que registrarme, ¿no? Pero el registro es gratuito. Entonces, mire que yo aquí tengo,
Sí, les voy a mostrar aquí cuál es la, o sea, que esto es un patrón de repetición. Entonces, mire, yo cojo esta y la copio aquí al ladito. Y ella viene y coincide. ¿Sí pilla? Y después cojo estas dos y las copio acá y las pongo aquí abajito. Ahí, coincide. Entonces, me sirven, por ejemplo, para ese tipo de cosas. Y esas texturas que les mostré ahí son texturas para utilizar para modelos 3D. Que también las pueden utilizar, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos lo del tema de las ilustraciones, ¿no? Que yo les hice un ejercicio acá de un taladro y que uno le podría colocar, bueno, supongamos que yo tengo, digamos, el dibujo de un maletín, ¿ya? Y yo le quiero colocar a este como una texturita de tela. Entonces, digamos, por ejemplo acá, voy a coger esta. Ah, es que ya la embarré porque ya la borré. Ah, no, aquí está. Entonces, por ejemplo, esta la tiro arriba, pues como nosotros habíamos visto, multiplicar. Entonces, mire que ahí me queda abajo. En un momentico yo le hago un cortecito rápido aquí. Y listo. Bien, ahora sí, acaba de multiplicar. Entonces lo que voy a hacer es que en esta de aquí, pero no entiendes por qué me está generando. Bueno, es que debe estar abierto en algún lado. Ya, espera un momentico. Bien, más fácil lo hago por acá. Ujú. Bien, listo. Bien, entonces yo tengo este de acá. Ah, el juega. Espera un momentico. Y ahora sí.
Ya, exacto, para que me quede así. Entonces, por ejemplo, digamos que hay una parte de acá donde yo quiero colocarle que este materialcito de aquí sea una malla. Entonces, yo busco acá. Ah, bueno, aunque yo tengo aquí patrones de malla. Venga. Entonces busco, digamos que yo le quiero dar la texturita de la tela. Y entonces cojo esta acá. Pinto. ¿Sí? Como está aquí encima, obviamente solamente voy a dejar este pedazo. Y lo que voy a hacer es que me voy a venir acá y le digo multiplicar. Entonces mire que ahí me queda como con textura de telita. Y pues yo, pues aquí obviamente con las herramientas y como vimos cuando hicimos el ejercicio de ilustración, yo le puedo colocar ya las sombritas, pues como el tema acá. Entonces si quiero, digamos que esta parte tenga un pedazo de tela, de tela diferente o de un patrón diferente. Entonces vengo acá, ya tendría que cogerlo. Bueno, vamos a hacer este chiquitico aquí. Listo, entonces ahí. Y lo que voy a hacer es pintar el pedacito de... Busco entonces otro patrón de repetición. Bueno, no hay. Pero supongamos que sea una mallita. ¿Ya? Entonces puedo, obviamente, coger un patrón de medida. Un patrón de repetición de una mallita. Sí, miren, por ejemplo, estos de acá. Lo convierto, como les mostré ahorita, y lo que hago es darle clic ahí. Solamente en esa sección. Entonces puedo hacer la apariencia de materiales. Digamos, el patrón de repetición de fibra de carbono. Entonces, si yo quisiera hacer un material que fuera de fibra de carbono, utilizo, ¿sí?, el patroncito de repetición, lo convierto allá y lo puedo utilizar. Entonces, para ese tipo de cosas, digamos, para hacer la similitud de materiales, es muy buena la técnica. Y en particular, lo que les digo, el semestre entrante que vamos a ver diseño y modelado 3D, pues va a estar, esto nos va a servir bastante, el tema de la repetición, la repetición. Bueno, listo muchachos, ya más o menos se han pillado cuál es la utilidad que tienen este tipo de herramientas. Entonces, la idea es que con el desarrollo del afiche, como trabajo en clase, pues busquemos la manera de utilizar todas estas herramientas. Bien. Bueno, nada, muchachos, vamos a dejar hasta ahí. Y la próxima clase la próxima clase hacemos revisión de lo del proyecto, de la revista. Para sugerirles ideas y cosas y adicionalmente pues cómo pueden hacer o ejecutarlas, de pronto las ideas que ustedes tengan pero no sepan todavía cómo ejecutarlas. ¿Listo? Ok, profe. Pero, profe, o sea, la próxima clase nos entrega todavía la revista. Sí, pero me refiero es a que, o sea, vamos a utilizar la clase
para corregir algunos detallitos y al final de la clase entonces me entregarían ustedes el archivo, porque son 2 imágenes que hay que exportar. Igual la próxima semana les voy a explicar cómo exportar las imágenes. Ok. Y me refiero es como para mirar simplemente los últimos detalles de cómo hacerles algunas sugerencias que ustedes aquí durante la clase puedan hacer los cambios y al final entonces ya me colocan ahí en el Drive las imágenes que cada uno tiene para que nos queden las imágenes del mismo tamaño, con las mismas proporciones y todo, y poder hacer la revista, o sea, subirlas ahí en la revista y que ya quede la revista lista, pues, para que ustedes la puedan revisar también. Listo, muchachos, nada, cualquier cosa entonces a través del correo electrónico con mucho gusto. Bien, nos estamos hablando pues. Listo, Una profe, pregunta. muchas gracias. Ajá. ¿Qué ibas a preguntar? ¿Qué tanto está pendiente de entrega? Están pendientes 2 cosas. Bueno, aparte de la entrega, ¿no? Está pendiente la entrega, que es el tema de la revista, y los 2 ejercicios en clase. Con los 2 ejercicios en clase me refiero a el ejercicio del avatar y los que me están debiendo momentico ya. La caricatura. La caricatura, los que me lo están debiendo. Y ese ejercicio de hoy no hay que hacerlo. ¿Este quedaría para el cuarto? Esto sería para el cuarto corte, eso sí no tiene problema. O sea, me refiero a lo del afiche, eso es para el final. Ya a partir de la siguiente semana, o sea, después de la entrega, de esta entrega de la revista, entonces ya vamos a hablar del proyecto final. Que les había comentado algo la clase pasada, el proyecto final está relacionado con un portafolio, ¿sí? Que cada uno de ustedes haga un portafolio, entonces lo vamos a hacer un portafolio digital, como una especie de presentación en PowerPoint, vamos a colocarle unos enlaces, es decir, vamos a aprender a linkear diferentes cosas y también pensarlo como un portafolio que ustedes puedan navegar, como si fuera una especie de página web. Bien, pero bueno, no les enredo la cabeza ahorita por lo pronto con eso. Entonces, pendiente simplemente la caricatura, los que me la deben, y el segundo, la nota 2 de trabajo en clase del tercer corte, es el trabajo del avatar. Eso para entregar para la próxima clase, ¿correcto? Con la entrega. Ya este trabajo del afiche, este sí lo dejamos para primer nota de cuarto corte y con otro ejercicio que tengo planteado, pero ya es enfocado a la entrega final. Bien, listo, no es más. Bueno, listo muchachos, nos pillamos pues, que estén bien. Bueno, profe, que esté muy bien, hasta luego.